La mañana del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1.500 cadetes y oficiales del ejército argentino marchan sobre Buenos Aires con una orden clara: derrocar a Hipólito Yrigoyen. Al frente de las columnas va el general José Félix Uriburu, que hace repartir armas entre los civiles que se van sumando al movimiento golpista. Mientras los aviones sobrevuelan la ciudad a baja altura tirando volantes a favor de los conspiradores, las tropas leales intentan detenerlos en Plaza Congreso. Pero ya es tarde. El general Uriburu y sus seguidores llegan a Plaza de Mayo y logran entrar en Casa de Gobierno. Así comienza un nuevo período de la historia argentina. En los próximos 50 años, la corporación militar será un actor decisivo en la vida política del país. La década de los 20 está asignada por gobiernos democráticos, pero también son años de inestabilidad política y de creciente movilización social. Son tiempos muy permeables a nuevas corrientes de ideas nacionalistas, antiliberales y antidemocráticas que fermentan en el mundo, particularmente en Europa. Allí, tras la Primera Guerra Mundial, crecen modelos fascistas y nacionalistas en varios países. Durante este periodo, la clase alta argentina no logra construir un partido conservador con verdadero apoyo popular. En 1916, Hipólito Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical, se había consagrado como primer presidente argentino elegido por sufragio universal, masculino y secreto. Pero en 1930, ya durante su segundo mandato, Yrigoyen es derrocado y con este golpe de Estado se inicia un nuevo ciclo en la historia contemporánea argentina. Para pensar lo que sucedió en 1930 en la Argentina, ese primer golpe de Estado con una confluencia entre sectores militares y sectores civiles, hay que necesariamente evaluar lo que sucedía en el mundo, fundamentalmente en Europa en ese entonces. Digo en Europa porque nuestras altas clases ante todo miraban hacia Europa, porque nuestra economía estaba en gran medida dirigida hacia Europa. Ese golpe básicamente se plantea enfrentar una crisis inédita, que es la crisis general del capitalismo, y frente a esta crisis el bloque de clases dominantes actúa casi calcado como en 1890, espera que pase y en consecuencia que todo pueda restablecerse. La lectura era muy inadecuada, puesto que la crisis del 30 no se parecía en nada, y sobre todo porque era una crisis que ponía en entredicho la hegemonía británica en esta región del mundo. Situación que suponía una modificación de la inserción general de la sociedad argentina en el mercado mundial. Y lo que uno detecta ahí en 1930, por un lado, sí tiene que ver con la crisis económica que había estallado con la quiebra de la bolsa en Estados Unidos, en Wall Street, en 1929, un año atrás, pero también se encuentra con que desde 1922 en Italia está gobernando Benito Mussolini, un gobierno que prontamente va girando a tener grandes improntas dictatoriales hasta convertirse justamente en el gobierno del fascismo. Nuestras élites, nuestros generales también, entre otros el propio Uriburu, quien va a ser llamado luego de manera cómica Von Pepe, va a mirar con ojos muy atentos lo que está pasando en Europa con el fascismo primero y luego, por supuesto, con un nazismo que va a ascender políticamente hasta 1933, llegar a la cima del poder en Alemania.
No vacilaré en ponerme al frente de un movimiento político bien definido y organizado, cualesquiera que sean los peligros y las consecuencias que importe su acción. Las palabras de von Pepe, apodado de ese modo debido a su admiración por la capacidad militar alemana, fueron escuchadas atentamente por los presentes en el banquete del periódico nacionalista La Nueva República. El general Uriburu, partidario de ideas nacionalistas y antiliberales, no dudó en expresar su desacuerdo con la presidencia de Irigoyen y ponerse al frente de un movimiento golpista que tuvo como objetivo derrocar al presidente y oponerse al orden democrático inaugurado por la Ley de Sufragio Universal en 1912. Días previos al 6 de septiembre de 1930, el ministro de Agricultura, Juan Bautista Fleitas, concurre a la inauguración de la muestra anual de la Sociedad Rural en representación de Hipólito Yrigoyen. Fleitas es recibido con una feroz silbatina previamente organizada y debe partir de inmediato. El acto se suspende. Por esos días, masivas manifestaciones estudiantiles reclaman la renuncia del presidente y son reprimidas por la policía. La debilidad del gobierno se hace evidente. Viejo y enfermo, Yrigoyen delega el poder en el vicepresidente Enrique Martínez. El 5 de septiembre de 1930 se declara el estado de sitio. Es durante esos días cuando el general Uriburu contacta a Leopoldo Lugones, talentoso periodista y escritor cuya actividad política había pasado por numerosas etapas hasta llegar a un fuerte nacionalismo de derecha. Uriburu le pide que redacte una proclama revolucionaria, pero el documento no logra convencer a otro general clave, el general Agustín Pedro Justo. Este militar será una figura importante entre los partidarios de derrocar a Yrigoyen, pero tiene profundas diferencias con Uriburu. Justo es partidario de restaurar un orden político tradicional y Uriburu de un orden nuevo y distinto que termine con el liberalismo. Para la mañana del 6 de septiembre son pocos los seguidores que ha logrado convocar Uriburu. El área militar de Campo de Mayo no se moviliza y sus autoridades se autoproclaman legalistas por ser leales a Yrigoyen y al orden constitucional. En las puertas de la guarnición militar, 50 civiles, entre dirigentes conservadores y del Partido Socialista Independiente, se presentan para instigar el levantamiento. Son rechazados o detenidos por el coronel Avelino Álvarez, comandante de Campo de Mayo. En la capital, las fuerzas de la primera división del ejército y la policía responden a Yrigoyen. Los oficiales de mayor graduación se niegan a entrar en la conspiración y Uriburu solo cuenta con los tenientes, subtenientes y cadetes del colegio militar. Sin embargo, los cerca de 1.400 hombres que logra reunir entre civiles y militares alcanzan para llevar adelante la avanzada golpista sobre la Plaza de Mayo y así ingresar en la Casa de Gobierno. Mientras Yrigoyen es trasladado a La Plata y obligado a firmar su renuncia en el interior de la Casa Rosada, Enrique Martínez, el vicepresidente, también debe abandonar el poder. Efectivamente, entre los años 20 y los años 30 va a cambiar un poco esa concepción militar y va a afirmarse la idea de que las Fuerzas Armadas están vinculadas a una misión moral que asocia o que identifica al ejército o a las Fuerzas Armadas con la nación y que esa misión moral tiene que ver con efectivamente un orden superior al cual pertenecen las Fuerzas Armadas o los militares en relación con el mundo más, diríamos, cotidiano o banal de los civiles. No fue un golpe eminentemente militar, sino que fue un golpe con una fortísima participación civil. De hecho, la mayor parte de las Fuerzas Armadas, en la coyuntura de septiembre de 1930, no adhieren a la realización de un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, que había empezado su segundo mandato 2 años atrás, en 1928, con una gran suma de votos. Hipólito Yrigoyen tiene la posibilidad de aplastar el golpe. Ya había manifestado previamente su intención de no hacerlo el ministro de Guerra, el general de Lepiane,
le había renunciado unos pocos días antes en virtud de que el presidente no le permite arrestar a los 50 o 60 cabezas que estaban conspirando en esa dirección. El punto que se discutía era si el radicalismo gobernaba o no contra la voluntad del bloque de clases dominantes. Es histórico en el radicalismo que jamás hace semejante cuestión y por tanto Irigoyen se aviene a ser destituido sin resistencia armada real. Va a aparecer una serie de intelectuales, políticos, vinculados a ideas nacionalistas y en general de derecha, también van a afirmar este rol preponderante de las Fuerzas Armadas como institución ordenada y disciplinada con una moral superior a la de los políticos civiles. El general Uriburu asume el poder con un proyecto nacionalista, autoritario, católico integrista, represivo, anticomunista y tendiente al corporativismo. Logra el apoyo inmediato entre las élites conservadoras, quienes reconocen en el ejército a un aliado que los liberó de lo que calificaban como la chusma radical y que cumplió el patriótico deber de echar a Irigoyen. El movimiento del 6 de septiembre dio al pueblo el concepto de la nobleza de la institución armada y esa compenetración fue exteriorizada en la apoteosis que el pueblo ofrendó en unanimidad conmovedora al brillante núcleo de las fuerzas defensoras de la nación. A lo largo de la década de los 30 se instala en algunos sectores políticos e intelectuales de derecha un pensamiento conservador, antiliberal y antidemocrático, impulsado por sectores civiles para los cuales el catolicismo encarna la defensa de la nacionalidad. Mientras que Uriburu representa sectores nacionalistas de élite filofascistas, Agustín P. Justo representa estos sectores, ¿sí?, de nuestro liberalismo conservador. ¿Qué es lo que están buscando? Ante todo lo que quieren hacer es dar marcha atrás las agujas del reloj, volver a la vieja república liberal conservadora que había existido en la Argentina hasta justamente antes de la irrupción del radicalismo, ¿sí?, favorecido por la ley Sáenz Peña en 1916. Un pequeño grupo de oficiales ligados a Justo, en el que formaba entonces parte el capitán Perón, el general Martín Rodríguez, son un núcleo más que, diría, de oficiales nacionalistas, que también lo son básicamente hombres que consideran que tal vez la solución fascista italiana puede ajustarse mejor al programa político de la sociedad argentina. El secreto de ese ejército es el ejército que maneja Justo. Justo es un oficial liberal, pero al mismo tiempo es un oficial liberal que comprende perfectamente el contexto en el que esto se debe desenvolver y por tanto su liberalismo está, por así decirlo, rehecho a las condiciones de la crisis del 30. En los primeros años de la década de los 30, los militares empiezan a debatir y a sentar distintas posturas respecto de la participación política de la corporación militar. En esos años, un joven capitán Perón escribe al teniente coronel José María Sarobe: «Creo que al cuadro de oficiales esta revolución le ha hecho un gran mal. El año 1932 por lo menos debe ser para los oficiales en general un año de extraordinario trabajo de todo orden. Solo así podrá evitarse el mal que produce en el ejército la ociosidad, la murmuración y la política. Será necesario que cada militar esté ocupado en asuntos de su profesión, de diana a retreta. De lo contrario, esto irá de mal en peor». En los años 30, el ejército no está acostumbrado a la conspiración golpista. Son los propios acontecimientos los que modifican los patrones militares de subordinación a los poderes civiles y los que van quebrando la idea del mantenimiento de la corporación en un estricto espacio profesional. Futuros ciudadanos en quienes la patria ha depositado su confianza para el porvenir. Debéis estudiar con ahínco mirando hacia el horizonte
con la frente alta, la mirada firme, el cerebro despierto y el corazón alerta. Hombres libres necesita el país para no detenerse en su marcha gloriosa. No parásitos inútiles, zánganos y haraganes que solamente sirven para ridiculizar a la familia. Jorge Abelardo Ramos lo que plantea en los años 60 es que en países de características similares a las nuestras, países como los nuestros semicoloniales, ante la debilidad de la burguesía nacional, clase social que siempre tiene como misión la construcción del Estado nacional y su autonomía y su independencia y su soberanía, ante la debilidad entonces de esa burguesía nacional, muchas veces en estos países el ejército ha ocupado ese lugar de la burguesía nacional. Este rol progresivo de las Fuerzas Armadas en política, que, insisto, se va a afirmar de la década del 30 en adelante, se alimenta con la participación política en sucesivos golpes, y en ese sentido lo que hay que pensar también es que la participación de las Fuerzas Armadas en política también es posible porque las Fuerzas Armadas tienen un elemento distintivo, que es el poder de fuego. Es decir, ante conflictos políticos o situaciones en las que son convocadas, las Fuerzas Armadas tienen algo que no tienen otras instituciones, que son el poder de fuego para dirimir por las armas un conflicto. La oposición a Uriburu empieza a perfilar al general Justo como próximo candidato a presidente por la Concordancia. Esta es conformada por los anti-irigoyenistas, los conservadores y los socialistas independientes. Con el Partido Radical proscripto y sus candidatos expulsados del país, el general Agustín Pedro Justo se convierte en el primer militar profesional elegido por las urnas en una de las elecciones más fraudulentas que recuerda el país. En ese día glorioso han confundido sus anhelos, sus aspiraciones y elevado propósito de mejoramiento institucional y bien público, el pueblo, que da vida a su ejército, y el ejército, que es mandatario de su pueblo. El respeto a la Constitución y a las leyes fundamentales del país ha sido el programa cardinal sustentado por esa hermosa reacción del espíritu cívico. Y esas altas finalidades serán totalmente alcanzadas, porque para ello han contraído con verdadera unción patriótica un compromiso solemne el pueblo, el gobierno y sus instituciones armadas. El gobierno de Uriburu rápidamente va a ser reemplazado por el gobierno de Justo. Justo va a ganar en elecciones fraudulentas con la Concordancia. Justo va a ser candidato a presidente y va a tener dos candidatos a vice. Uno va a ser Julio Argentino Roca, hijo, y otro va a ser Matienzo, del radicalismo antipersonalista. Va a ganar esas elecciones contra una fórmula montada entre los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. El partido oficial va a ser la Concordancia. Es el resultado de una coalición de partidos, por supuesto, anti-irigoyenistas, cuyo poder va a estar básicamente detentado por Justo, que de hecho va a ser el primer presidente electo a través de la Concordancia. Y la Concordancia va a ganar elecciones sucesivamente a lo largo de toda la década del 30. La crisis mundial, iniciada con la quiebra financiera de la bolsa norteamericana en 1929, y el ascenso del nazismo atraviesan el debate y la política nacional. En 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca firma con Gran Bretaña el pacto Roca-Runciman, el cual establece condiciones comerciales que privilegian los intereses de la potencia inglesa. La Segunda Guerra Mundial y la tensión bélica internacional justifican el rearme dentro del ejército y un significativo aumento del presupuesto militar. En 1938, el presidente saliente, Agustín P. Justo, elige como su sucesor a Roberto Marcelino Ortiz, un radical anti-irigoyenista que, llegado al poder tras elecciones tan fraudulentas como las anteriores, intenta recuperar algo de legalidad y transparencia en su gestión. El nuevo gobierno toma la decisión de mantener a la Argentina en una posición de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Pero la salud de Ortiz es muy débil y en 1940 debe ser reemplazado por el vicepresidente Ramón Castillo, que abandona el camino de su antecesor para apoyarse en la corporación militar y aumentar sus áreas de injerencia,
ampliando el peso de las Fuerzas Armadas en las cuestiones políticas. Hay un cúmulo de elementos que generan malestar dentro de las Fuerzas Armadas frente a Castillo. Este es el escenario que da la emergencia del peronismo, y no casualmente uno de los integrantes decisivos del GOU, que es la logia que organiza el golpe del 43, el coronel Perón, es el caudillo que va a sintetizar no precisamente el golpe, sino el movimiento político que a resultas de ese golpe surge. En marzo de 1943 se crea formalmente un grupo al que se conoce como GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Si bien su objetivo original era conformar una logia de oficiales al margen de la cadena de mando, liderados entre otros por el coronel Perón, finalmente asumen como objetivo desplazar a Castillo por sus manejos políticos. Paralelamente, el general Arturo Rawson, comandante de caballería y un ferviente católico y nacionalista, busca aliados para la conformación de un movimiento golpista. Tras el intento de destituir al ministro de Guerra, el general Ramírez, el presidente Castillo pierde el apoyo del ejército. Con un manifiesto redactado por Perón y Miguel Montes, el GOU condena a Castillo por la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción. Mientras tanto, el general Rawson llama a una reunión en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, donde 14 jefes militares toman la decisión de derrocar a Castillo e implantar un régimen militar. Con ese objetivo común coinciden distintas corrientes militares con razones tan diversas como contradictorias. De esta manera se está gestando un golpe de Estado estrictamente de las Fuerzas Armadas. Si hiciéramos un corte del 4 de junio de 1943, seguramente nos daríamos cuenta que nadie podía advertir que de esa revolución iba a nacer el fenómeno social que efectivamente nació. Nadie podía advertir que de estos generales Rawson, Ramírez, de Farrell, iba a nacer finalmente un movimiento social que convocara fundamentalmente a las clases trabajadoras y las incluyera en la dinámica social y política de la Argentina, tal como lo hizo finalmente el peronismo, ¿sí? Apenas 2 años después. Y este es otro hecho absolutamente inédito, porque el único movimiento político vinculado a una crisis de esta envergadura que surge de un golpe de Estado, o en su contigüidad al menos, es el peronismo. La madrugada del 4 de junio de 1943, un ejército de 10.000 hombres sale desde Campo de Mayo, conducido por sus mandos naturales. Se desplazan en 3 columnas sobre la ciudad de Buenos Aires. El presidente Castillo, desde su refugio en un buque, organiza una tibia resistencia. Los rebeldes llegan a la Escuela de Mecánica de la Armada y se encuentran con las tropas leales al gobierno que intentan terminar con el levantamiento. El enfrentamiento es breve. Los golpistas logran dominar la situación rápidamente y esa misma tarde toman el poder. Con el golpe de 1943, las Fuerzas Armadas terminan de fijar el patrón de funcionamiento iniciado en 1930. Así se definen como un actor decisivo en la política nacional. Las Fuerzas Armadas ya no se subordinan al poder civil. Desde entonces, ningún otro sector político que quiera gobernar podrá ignorarlas. Capaces de trazar rumbos, serán sistemáticamente convocadas por los sectores civiles. Ambos, civiles y militares, recurren a la población en una relación cada vez más compleja. Necesitarán de la adhesión del pueblo para utilizar la fuerza militar y quebrar el orden político cada vez que lo juzguen inadecuado. A partir de 1930, comienza entonces un nuevo ciclo histórico en la relación de las Fuerzas Armadas y la política argentina. Un ciclo que escribirá buena parte de la historia argentina del siglo XX y que solo se cerrará con el fin de la última dictadura militar en 1983, cuando las Fuerzas Armadas vuelvan a subordinarse definitivamente al poder civil.